Cambiamos de tema en este tramo de mercados y empresas para hablar unos minutos del mercado automotor, pero en esta oportunidad no de lo que tiene que ver con la compra-venta de vehículos 0 kilómetro, sino del mercado del usado, un mercado que se ha dinamizado mucho en los últimos años, básicamente porque faltan unidades nuevas por este problema recurrente que aparece cuando uno analiza la actualidad de la economía argentina, que es la falta de dólares para que haya un fluido intercambio comercial y con esto más disponibilidad de unidades 0 kilómetro. Lo que sigue es la charla que mantenía Javier Novoa con José Páez, gerente comercial de Tienda Cars. El año comenzó muy parecido a como terminó el año pasado, en particular nosotros, como te conté la vez pasada, con buena afluencia de público, con buena afluencia de gente. Este verano nuestro para nosotros fue muy bueno. A pesar de que los veranos anteriores la gente no se volcaba mucho a los concesionarios, y esta vez por ahí, dado un poco la merma de lo que es el 0 kilómetro, nos vimos beneficiados, así que por lo que va el comienzo de este año va muy bien, estamos muy contentos con la performance hasta ahora que vamos teniendo. El marplatense prácticamente no se detiene en el verano, sigue trabajando, sigue yendo a sus puestos de trabajo. Imagino que eso contribuye a que el movimiento no se estanque. Exactamente, seguimos es decir, es muy parejo Mar del Plata, el verano no se detiene. La verdad que ahora nosotros estamos viendo los que tienen sus comercios y su actividad y postergan el cambio, el gasto del dinero, del trabajo mismo que ellos están teniendo, lo estamos viendo reflejado ahora, y en el verano hace un tiempito como para poder invertir parte del dinero que han generado en lo que va del verano. Detallaste justo la palabra invertir. El auto se ha transformado en una inversión, ¿no? Es un bien que uno lo compra y sabe que no va a perder plata por más que lo use, lo gaste y pasen los años. Ya no es más un gasto, es una inversión. Exactamente. Lo que hoy antes se le llamaba gasto en un auto, hoy lo invierte, porque en el futuro va a valer más con seguridad. Bueno, justamente la inflación sirve por ese lado para tener un bien que va aumentando su valor, como ha impactado en el lado negativo, ¿no? En la inflación, que obviamente hace que el sueldo valga menos. Es que hay mucha gente que quiere tener cosas, no quiere tener el dinero guardado. En lo que es lo que nos respecta a nosotros, invierte. Hoy el auto es una inversión, no es un gasto, y es una forma de mantener el valor y el dinero en algo inmueble sería. Hablaste sobre los 0 kilómetros, sigue complicado, o sea, ustedes se dedican más al usado, pero ¿notan que sigue complicado el ingreso de 0 kilómetros, la disponibilidad de los mismos? Sí, según las marcas, es decir, es muy relativo, pero en general sí sigue complicado en algunas marcas lo que es conseguir un 0 kilómetro. Nosotros algunos hemos podido adquirir, algunos meses hay, es decir, no está claro el stock de cada concesionario, según la marca, según la cantidad de unidades que disponen mensuales. En general, entonces, buen ritmo en la comercialización de vehículos usados, eso es lo que están mostrando las estadísticas a nivel país en el arranque de este año 2023. Y un dato interesante es que obviamente el faltante de unidades 0 kilómetro, bueno, hace que los usados conserven el valor. Sobre este tema, José Páez nos comentaba lo siguiente. El usado históricamente siempre ha mantenido un valor alto, y ahora no es la excepción. Cuanto más usado falta, más cero faltan, el usado siempre mantiene el valor acorde a lo que es el 0 kilómetro. ¿Cómo ves al marplatense? ¿Busca auto por primera vez? ¿Cambia el auto muy cada tanto? ¿Lo cambia rápidamente con pocos años de uso? El marplatense ha cambiado un poco la forma de adquirir una unidad. Te diría que busca autos relativamente nuevos. A nosotros nos ha hecho cambiar un poco la temática y la forma de poder operar. Si bien nosotros estamos desde el año 19, en cada año hemos cambiado porque así nos pide el cliente. Este último año, fines del 22 y principio de ahora del 23, el cliente busca autos seminuevos. Entonces nosotros nos hemos volcado eso, a los autos seminuevos. También tenemos autos de años anteriores, pero la mayor cantidad de autos que la gente quiere adquirir son autos nuevos.
Y antes se daba que una familia tenía un auto por 10 años quizás y no lo cambiaba cuando ya no había alternativa. Ahora eso se ha modificado, ¿no? Uno lo usa 2, 3 años y rápidamente lo vende y vuelve a intentar tener algo prácticamente 0 kilómetros. Se quiere actualizar, exactamente. La gente se quiere actualizar. Ya no tiene más un auto de 5 años. Normalmente, ¿no? No estamos hablando de, hay excepciones, lógicamente, pero normalmente la gente los cambia máximo 2 años. ¿Cómo es? ¿Hay financiación? ¿Cómo está el mercado en ese aspecto? ¿Se puede pagar en cuotas? ¿Hay operaciones a través de los bancos? ¿De qué manera está? Sí, nosotros estamos operando con bancos, lógicamente, con diferentes tasas. Hay diferentes formas de pago, cambia lo que es mensual, de mes a mes cambian las promociones. Hay según los modelos de los autos y las versiones de los autos, se puede financiar hasta un 80% del valor de la unidad. Entonces eso facilita la comercialización de los autos, ¿no? Si bien hay clientes que imagino que vienen sin ningún tipo de inconveniente y compran el auto que quieren, también están generalmente aquellos que necesitan sí o sí la financiación para poder acceder al mismo. Sí, hoy vos sabés que se está dando, Javier, que hay gente que no necesita la financiación y la utiliza. Entonces prefiere quedarse con dinero, dólares por ejemplo, y financiar, porque económicamente le conviene, cuando es una cuota fija. Entonces la gente a veces tiene el capital para poder comprarlo de contado y elige la financiación. Por eso te decía que según los meses, según las promociones que largan diferentes bancos. La propia inflación termina licuando lo que es la cuota del vehículo. Exactamente, al ser una cuota fija, empieza pagando una cuota por ahí que cuesta pagarle al usuario, pero pasado un año, al haber lamentablemente la inflación que estamos teniendo, esa cuota se licúa. Bien, este panorama que nos describía José Páez de Tienda Car en el mercado de autos usados aquí en la ciudad de Mar del Plata, pasamos ya a meternos de lleno en lo que ha sido la semana financiera y vamos a entrar en este tema con 2 videos de la televisión internacional sobre lo que han sido los 2 grandes temas de esta semana a nivel global en los mercados. Por un lado, la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de volver a subir la tasa de interés. Por otro, los problemas en los bancos, tanto en Estados Unidos como en Europa, con lo cual está claro que las autoridades monetarias están tomando medidas para limitar el efecto expansivo de los problemas bancarios que hasta el momento están limitados. La Reserva Federal estadounidense anunció el miércoles una 8ª alza consecutiva a su tasa de referencia desde marzo de 2022. Hoy el comité elevó nuestra tasa de interés política en 25 puntos base. Continuamos anticipando que los aumentos en curso serán apropiados para lograr una postura política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva para devolver la inflación al 2% en el futuro. Las tasas de la Fed alcanzaron ahora un rango de 4,50 a 4,75% en un contexto de inflación que se modera, pero que el organismo sigue considerando alta. La inflación en diciembre fue de 5% a 12 meses frente a 5,5% en el año móvil terminado en noviembre, según el índice PCE, que es el más seguido por la Fed. Powell descartó un recorte de tasas de interés este año, como esperaban algunos en el mercado. Los datos de inflación recibidos en los últimos 3 meses muestran una reducción bienvenida en el ritmo mensual de aumentos. Y aunque los desarrollos recientes son alentadores, necesitamos mucha más evidencia para estar seguros de que la inflación está en un camino descendente sostenido. Encarecer el crédito supone desalentar el consumo y la inversión, lo que quita presión sobre los precios. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, aseguró este lunes que la institución está lista para proporcionar liquidez a los bancos de la eurozona si fuera necesario tras la crisis bancaria en Estados Unidos que ha afectado a Europa. We are monitoring market developments closely and stand ready to respond as necessary to preserve price stability and financial stability in the euro area. The euro area banking sector is resilient with strong capital and liquidity positions.
Lagarde incidió así en el mensaje de tranquilidad lanzado la semana pasada por el emisor tras la quiebra del Silicon Valley Bank y otras entidades financieras estadounidenses, que provocaron una caída de las cotizaciones en los bancos europeos y agravaron las dificultades del suizo Credit Suisse, que será adquirido por UBS. I welcome the swift action and the decisions taken by the Swiss authorities. These actions are instrumental for restoring orderly market conditions and ensuring financial stability. La francesa recordó también que el BCE prevé que la inflación siga demasiado alta durante demasiado tiempo, por lo que el Consejo de Gobierno de la institución decidió aumentar otros 50 puntos básicos los tipos de interés la semana pasada, hasta el 3,5% pese a las tensiones en los mercados. The key ECB interest rates remain our primary tool for setting the monetary policy stance. Las últimas proyecciones del BCE, con fecha de corte anterior a las tensiones, revisaron a la baja las previsiones de inflación hasta el 5,3% este año, el 2,9% el próximo y el 2,1% en 2025, y al alza el crecimiento del PIB en la eurozona hasta el 1% este año y el 1,6% tanto en 2024 como en 2025. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Gran astillero argentino es marplatense. Bien, último bloque de mercados y empresas, sí, en este contexto que le presentábamos en el cierre de bloque previo a nivel internacional, caracterizado por la nueva suba de la tasa de interés en los Estados Unidos y los problemas bancarios. Bueno, en este contexto hay que analizar qué pasó con los mercados en estos días, así que vamos a hacer esto como siempre con el apoyo de los gráficos. Comenzamos por el índice Standard & Poor's 500, el índice que agrupa a las 500 compañías de mayor capitalización bursátil en los Estados Unidos. Semana positiva, este es un dato probablemente importante teniendo en cuenta tanto la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de subir la tasa de interés como los problemas en el sector bancario. Aquí lo que le quiero decir es que a pesar de estas noticias negativas, bueno, las bolsas, las principales bolsas de Estados Unidos se las ingeniaron para terminar en terreno positivo, lo que muestra cierta fortaleza del mercado más importante del mundo. Aquí lo que tenemos es una suba de 1,39% para el Standard & Poor's 500 en la semana. Y desde el punto de vista técnico, los aspectos relevantes a comentar es que el índice sigue por encima de este nivel, que es el máximo previo a la pandemia. Le voy a mostrar que en esto hay una diferencia importante con respecto, por ejemplo, a las bolsas europeas o de América Latina. Y cuando uno mira un poco más de corto plazo, ahí acercamos un poco la imagen para contarle que después de lo que ha sido esta suba semanal, el índice se ha tratado de poner nuevamente por encima de esta línea de tendencia bajista que viene desde los máximos históricos que se registraron a principios del año 2022 y también por encima de esta línea curva azul, que es la media de cierres de las últimas 40 semanas, un indicador importante desde el punto de vista técnico en todos los mercados del mundo. Con lo cual, bueno, uno en principio podría decir que la semana ha sido realmente positiva para la bolsa americana, en este contexto negativo del tema bancos y el tema de suba de tasa de interés. Lo que sí, digamos, de alguna manera
hace contrapeso contra este análisis el hecho de que la realidad indica que por ahora el mercado americano se encuentra empantanado, le diría, en este rango lateral que bueno, viene definiendo la acción de este índice en principio desde noviembre del año pasado, pero si uno mira un poco más atrás, uno se encuentra con que el Standard & Poor's 500 está al mismo nivel, le diría, que allá por el mes de mayo del año pasado, es decir, tenemos prácticamente 10 meses sin una tendencia definida en lo que podemos llamar el mediano plazo. Además de eso, el otro elemento relevante que aparece en el gráfico es que el índice se encuentra todavía por debajo de esta zona definida por estas dos líneas horizontales que ya le había marcado en las últimas semanas, que ha sido techo justamente este nivel desde el mes de septiembre, con lo cual, más allá de la lectura positiva que uno puede hacer desde el punto de vista técnico esta semana, la realidad es que todo indica que hasta el momento estamos dentro de este rango lateral de los últimos meses. Si pasamos al índice Nasdaq, el índice que agrupa principalmente a las acciones tecnológicas, bueno, el comportamiento del Nasdaq es bastante parecido, aunque hay algunas, diría, algunas características técnicas que vale la pena destacar. Por un lado, bueno, el Nasdaq ha podido mantenerse, ya diría, un par de semanas por encima de la media de 200 días o 40 semanas que viene definida por esta curva azul. Y por otro lado, el otro elemento importante, si uno hace el mismo análisis que hacíamos en el caso del Standard & Poor's 500, bueno, el índice se encuentra, le diría, ya desde hace varias semanas por encima de la línea de tendencia descendente que viene desde los máximos históricos de noviembre del año 2021, que fue cuando el Nasdaq marcó su techo histórico hasta el momento. Con lo cual, ya se lo decía la semana pasada, en el caso del Nasdaq hay cierta fortaleza relativa con respecto al índice Standard & Poor's 500, una fortaleza relativa que uno puede fundamentar a partir de que en el Nasdaq no hay acciones financieras. El hecho del problema bancario obviamente no se expresa entonces en este índice como si en el Standard & Poor's 500 o como por ejemplo el Dow Jones Industrial, que es otro de los índices importantes de la bolsa de los Estados Unidos. Ya saliendo del mercado americano de acciones, si uno mira qué está pasando en otras regiones del mundo, bueno, podemos hablar por ejemplo del fondo BGK que cotiza en Wall Street en dólares, pero que está compuesto por acciones europeas. Aquí la gran diferencia de las acciones europeas con las americanas es que este fondo BGK, si bien ha tenido una salida bastante más importante desde esta zona de mínimos del segundo semestre del año pasado, el BGK, es decir, las acciones europeas, todavía están por debajo de los máximos que alcanzaron las bolsas previo a la pandemia. Es decir, que en este sentido las bolsas americanas todavía muestran de largo plazo una fortaleza más importante que el mercado europeo de acciones. De cualquier manera, el BGK esta semana termina en positivo, 2,14%, claramente por encima de la media de 40 semanas y también claramente por encima de la línea de tendencia descendente de los máximos que no dibujamos porque el comportamiento de los precios es bastante evidente en relación a que se encuentran por encima de ese nivel. Pero reitero, aquí la idea es, ha estado mejor el mercado europeo desde los pisos del segundo semestre del año pasado, pero todavía, digamos, si uno analiza con un poco más de perspectiva, la tendencia en términos de fuerza relativa favorece a las principales bolsas de los Estados Unidos. Ya llegando a nuestra región, vemos en principio el fondo ILF, que está compuesto por acciones de América Latina. Este es un fondo en dólares que cotiza en Wall Street, que es el mercado más importante del mundo, con lo cual es una referencia obligada. La bolsa de América Latina, como le venimos diciendo hace bastante tiempo, la realidad es que no están bien. Esto hay que tenerlo en cuenta también cuando uno analiza la bolsa argentina, es que el mercado latinoamericano de acciones no está teniendo una buena tendencia. Esto queda muy evidenciado en el hecho de que, bueno, si uno mira un poco más atrás, para empezar el análisis, esta zona de máximos previa a la pandemia está muy por encima de los niveles actuales de cotización. Esto para algún análisis puede significar, bueno, las bolsas de América Latina están baratas. Es una lectura posible, pero desde el punto de vista técnico lo que muestra es que no hay demanda por el momento de acciones de nuestro continente. Y eso queda todavía más claro cuando uno observa que esta línea curva azul, que es la media que siempre seguimos, la de 40 semanas, está, le diría, permanentemente casi por encima de las cotizaciones, con lo cual, bueno, esa falta de demanda es muy evidente. Esta debilidad de las acciones de América Latina, que le decía que obviamente le genera un marco negativo a la bolsa argentina, se explica en muy buena medida por el principal componente de este índice, que es, bueno, el mercado brasileño. Aquí si usted mira el EWZ, el Fondo de Acciones Brasileñas, uno se encuentra con que no para de bajar, incluso esta semana donde subió Europa, subió Estados Unidos, el fondo EWZ de acciones brasileñas en Wall Street cayó 2,69%,
lo que muestra una clara debilidad del mercado brasileño de acciones. Por último, la bolsa argentina, el Merval en la semana finalizó, bueno, esto, digamos, aquí lo que le voy a mostrar es este comportamiento, que es una suba del 2,19%. El registro posterior tiene que ver con que este viernes en que estamos grabando el programa, ya los software empiezan a reflejar el comportamiento con el feriado, teniendo el feriado con, digamos, los registros de los mercados internacionales, pero a este dato no hay que prestarle demasiada atención, habrá que ver qué pasa el lunes. Lo cierto es que esta semana la bolsa argentina está terminando, medida en dólares por el índice Merval, un 2,19% arriba, hay una recuperación, aunque había caído muy fuerte en las semanas previas. Les recuerdo que había caído 9,65% y después 8,02%. Hay una reacción bienvenida desde la media de 40 semanas, pero está claro que esa reacción por el momento es un rebote. Habrá que ver si vuelve la tendencia positiva que hemos visto desde los pisos de diciembre, pero si uno mira un poco más atrás, desde los pisos de julio del año pasado. Por el momento un rebote, habrá que ver si en los próximos días la bolsa argentina logra extender esta recuperación desde un nivel técnico que es bastante aceptable, porque la media de 40 semanas bien podría ser el piso del mercado de sostenerse la tendencia positiva hacia adelante. Así queda entonces el panorama en las bolsas que habitualmente repasamos como referencia. Y nos queda simplemente, antes de cerrar esta nueva emisión de Mercados y Empresas, analizar cómo quedan las principales variables aquí en el circuito financiero argentino. Básicamente el comportamiento del dólar en los distintos mercados, también los bonos en dólares de la Argentina. Y por último, vamos a compartir una vez más los números de las reservas internacionales. Pero comenzamos por el dólar, donde hay un efecto bien claro de lo que fue el anuncio del equipo de Massa en la semana, que tiene que ver con la venta de títulos en dólares de los organismos públicos. Obviamente, la intención de utilizar esos bonos en dólares es básicamente bajar al dólar financiero en el circuito bursátil, para con esto también indirectamente aplacar al blue, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que vimos en la semana directamente como efecto de estos anuncios es una baja del dólar MEP y el contado con liquidación. Ahí usted lo tiene en pantalla, 2,14% abajo el dólar MEP, 380,50 el último registro. El contado con liquidación 393,45, cae 2,51% después de haber alcanzado niveles por encima de los 400 pesos por dólar. El blue, en tanto, lo que hizo fue acomodarse, ¿no? Porque aquí lo que hay que decir es que está en la zona básicamente de lo que es el dólar bursátil, terminó en 389 con una mejora, un avance del 1,57%. Uno lo que debería esperar es que si el anuncio de Massa de vender bonos en dólares continúa teniendo efecto sobre el dólar en la bolsa, esto arrastre hacia abajo al dólar blue básicamente por un efecto de arbitraje. Mientras tanto, el dólar oficial, como usted tiene en pantalla, sube progresivamente, esta semana 1,19%, termina en 212,50. Pasamos de aquí a las cotizaciones de los bonos en dólares. El otro efecto importante de los anuncios de Massa en la semana tiene que ver con que obviamente si el gobierno vende bonos, el precio de los bonos cae, ¿no? La baja del dólar no deja de tener efectos colaterales. Hay una fuerte caída en las últimas semanas de los bonos en dólares de la Argentina. Esta semana continúa esa caída. Aquí lo que tenemos en pantalla son los títulos en dólares con legislación argentina. La caída más importante para el 2035, que es uno de los menos líquidos, baja 2,82% en la semana. Le reitero algo que comentaba en la apertura del programa, que aquí la idea es que el equipo de Massa lo que piensa es en vender bonos a estos precios, básicamente bonos en dólares de los organismos públicos, cuando un mes atrás los estaba comprando aproximadamente un 30 a 40% más caro. Esto demuestra de alguna manera lo perdido que está el equipo económico en cuanto a la estrategia a implementar para estabilizar las variables financieras que obviamente tienen tendencias preocupantes. Por último, las reservas. Aquí se las ponemos en pantalla, Reserva Internacional del Banco Central. Este dato lo habíamos puesto ya en la apertura. Otro de los datos realmente que preocupan y mucho es la caída del stock de reservas internacionales. Reitero la idea, esta semana ingresaron al Banco Central 800 millones de dólares en concepto de crédito de organismos multilaterales de crédito. A pesar de esos 800 millones de dólares que ingresaron, las reservas cayeron 65 millones de dólares, con lo cual es más correcto decir que se perdieron 865 millones de dólares en una semana. Y en lo que va del año, la pérdida es casi 7.000 millones de dólares. Por supuesto, aquí lo que uno imagina es que el equipo económico está esperando el ingreso de los dólares del Fondo Monetario después de lo que fue la aprobación del acuerdo por las metas del cuarto trimestre. Esto está cerrado con el Fondo Monetario Internacional, resta solamente la aprobación del directorio que se haría en los próximos días, con lo cual a partir de esa aprobación formal
estarían ingresando a la Reserva del Banco Central unos 5.500 millones de dólares aproximadamente, pero claro, esos dólares ya están comprometidos para pagos al organismo en los próximos meses. Realmente complicada la situación. Quedó claro con la evolución semanal de las variables financieras en la Argentina, así que a seguir de cerca lo que ocurra en las próximas semanas con las principales variables financieras. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresa. Nos despedimos como hacemos habitualmente hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y buen fin de semana.